Identidad. Una identidad o igualdad absoluta es una expresión que compara dos expresiones matemáticas con el símbolo igual y es verdadera para todos los valores para los que se define la variable o variables que correspondan. Vamos a considerar una expresión que nosotros sabemos es verdadera. Hemos aprendido que si tenemos 7 sobre 7, el 7 se simplifica y eso es igual a 1, ¿verdad? Así que esa es una identidad, porque eso es verdadero siempre, no tiene excepción, es una verdad absoluta. Podemos hacerlo con cualquier número, excepto 1. Sabemos que si simplificamos aquí el 8, el resultado es 1, así que esto también es una identidad. Pero no podemos decir que 0 sobre 0 igual a 1 sea una identidad, porque esto no es una verdad absoluta. De hecho, esto está mal. La división entre 0 no está definida. A partir de allí podemos decir que x sobre x es igual a 1 es una identidad siempre que x sea diferente de 0. Ya. Es importante tener en cuenta que es necesario que x sea diferente de 0 para que eso pueda ser considerado una identidad. Podríamos definirlo formalmente con el cuantificador universal así. Para todo x, elemento de los reales, excepto para el 0, x entre x es igual a 1. Las dos expresiones son igual de formales, las dos son identidades, las dos son verdaderas para los valores de x para los cuales se define. Por eso una parte de la identidad dice para todos los valores para los que se define la variable o variables que correspondan. ¿Qué pasaría si nosotros escribimos para todo x elemento de los reales, x sobre x es igual a 1? Esta expresión no es una identidad. ¿Por qué? Porque no es verdadera para todos los valores para los cuales se define la variable x. La variable x se define para todos los reales, pero nosotros sabemos que esto no es verdadero para un número real. Sabemos que esta expresión es falsa cuando x vale 0. Por lo tanto, no se trata de una identidad. Recordemos identidades con las que nosotros en algún momento hemos trabajado. Para todo m, n, elemento de los reales, m más n al cuadrado es igual al cuadrado de la primera cantidad más el duplo de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Esto es una identidad. Es un producto notable con el cual hemos trabajado antes muchas veces, ¿verdad? Ya, esa expresión es verdadera para cualquier valor de m y n. Entonces, como es verdadera para todos los valores para los cuales se define, se trata de una identidad. Lo que digo es lo siguiente, no importa el valor que usted reemplace en m. Yo puedo reemplazar en m el 5, en n puedo reemplazar el 2. Resuelva la parte izquierda o la parte derecha, el resultado debe ser el mismo. Aquí reemplazo la m por 5, la n por 2, acá n otra vez por 2. Y en el caso en el lado izquierdo voy a obtener 7 al cuadrado, que es 49. En el lado derecho obtengo 25 más 20 más 4, que también es 49. Este caso es un caso particular porque estoy dando valores a m y n, pero en general esto es verdadero para cualquier valor de m y n. Por lo tanto, se trata de una identidad. En lo que tenemos que tener mucho cuidado es en las expresiones que parecen ser identidades, pero no son, como la expresión que estudiamos aquí. Listo, vamos a continuar entonces ahora con el concepto de ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad que depende de una más variables. A diferencia de la identidad, la ecuación depende de variables. Claro, alguien podría decir, pero la identidad también depende de variables. Muy bien, la diferencia es que la identidad es verdadera sin importar qué valor tomen o qué valores tomen las variables. Pero en el caso de una ecuación es una igualdad que tiene condición. ¿Por qué? Porque esa igualdad depende de una variable y en este caso no tiene por qué ser cierta la expresión para todos los valores de x que definen el referencial. Dice aquí que el conjunto solución de una ecuación está formado por los valores para los cuales la ecuación se convierte en una identidad. Es decir, yo tengo una ecuación y cuando reemplazo algunos valores, cuando encuentro los valores que transforman esa ecuación en una identidad, es decir, en una expresión verdadera, estoy hallando el conjunto solución de la ecuación. Vamos a ver un ejemplo. Miren, ¿qué tal si tenemos esta ecuación? X al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Cuando tengamos una ecuación necesitamos un referencial para saber de qué conjunto podemos tomar las posibles soluciones.
Por lo general, ese referencial es el conjunto de números reales. ¿Ya? A la ecuación se la puede considerar un predicado. Recuerden que un predicado es una proposición abierta que se cumple posiblemente para algún o algunos valores de x del referencial. Allí tenemos una ecuación, ¿sí? Vamos a estudiar a fondo cómo se halla el conjunto solución de ese tipo de ecuaciones, pero por ahora voy a hacer el proceso para hallar la solución. No voy a explicarlo, ya lo voy a explicar más adelante. Para concluir que las soluciones de esta ecuación son x igual a 3 o x igual a 1, lo cual significa que el conjunto solución o AP de x está formado por esos dos valores, por el 1 y por el 3. ¿Por qué? Porque el 1 y el 3 hacen que esta expresión se convierta en verdadera. ¿Qué pasa si reemplazo en la x, si evalúo al predicado en 1? Tendríamos 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3, lo cual sabemos que es igual a 0. O sea, efectivamente esto se cumple. Por lo tanto, el 1 forma parte del conjunto solución. O sea, el 1 es, tal como vemos aquí, elemento del AP de x. Lo mismo pasa con el número 3. 3 es elemento del AP de x. Y estos son los dos únicos números de este ejemplo que hacen que el predicado se transforme en una identidad. Es decir, que hacen que se transforme en algo verdadero. ¿Ya? Vamos ahora a estudiar propiedades importantes que van a ser muy útiles para que podamos resolver ecuaciones en general, porque luego veremos varios tipos de ecuaciones y para resolver esas ecuaciones necesitamos conocer las propiedades que nos permiten avanzar en ese proceso. La primera propiedad establece lo siguiente: si yo tengo dos números reales, x y y, da lo mismo decir que x es igual a y o que y es igual a x. Realmente es bastante obvio, ¿no? Si son iguales x y y, entonces son iguales y x. La segunda propiedad establece que para todo x y y elemento de los reales y para todo c elemento de los reales, si tenemos que x y y son iguales, si yo tengo, vamos a poner aquí número 2, concentrémonos en la proposición 2, miren, en la afirmación número 2. Si yo tengo que x y y son iguales, ¿qué pasa si sumo de cada lado la misma cantidad? La expresión no se altera. Si aquí sumo c y acá también sumo c, eso sigue siendo una igualdad. Estas expresiones son equivalentes. Equivalentes, lo cual significa que de aquí puedo concluir esto, o al revés, o de aquí puedo concluir lo de acá. ¿Ya? Es una doble implicación. Vamos a la propiedad número 3. La propiedad número 3 establece que si x y y son iguales, entonces, ojo con esto que es importante, aquí no se aplica la doble implicación. Aquí se aplica solamente la implicación en un sentido. Si x y y son iguales, entonces x por c es igual a y por c. Lo que está diciendo esta propiedad es que si yo tengo una igualdad, en este caso x y y iguales, puedo concluir que si multiplico c de cada lado de esa expresión, lo que se obtiene también es una igualdad. Si x es igual a y, entonces x por c es igual a y. Pero hay que tener mucho cuidado porque al revés no funciona igual. Es decir, ¿qué pasaría si conozco que x por c es igual a y por c? ¿Puedo concluir entonces que x y y son iguales? No necesariamente. Por eso la implicación solo va en un sentido. Es muy importante que usted entienda por qué en este caso la expresión no es correcta. ¿Por qué esto es falso? ¿Por qué está mal? Vamos a analizar un ejemplo. Si nosotros encontramos un ejemplo en el que eso no se cumpla, ya estamos demostrando que eso es falso. Ese ejemplo se llama contraejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo aquí 5 por 0 igual a 7 por 0? Ya, esto es una igualdad. Aunque parezca que no, tenga mucho cuidado, concéntrese. Eso sí es una igualdad porque estoy diciendo que 5 por 0, que es 0, es igual a 7 por 0, que también es 0. Entonces, lo que estoy diciendo allí es que el 0 y el 0 son iguales, lo cual es verdadero. Entonces, según la propiedad, entre comillas, porque no es propiedad realmente, según la expresión, si yo elimino la c, sigo obteniendo una igualdad. Pero ¿qué pasa si elimino el 0? Que en este caso es el valor de c. Obtendría que 5 y 7 son iguales, lo cual es falso. Es decir, la hipótesis es verdadera, pero la conclusión es falsa, así que la expresión es falsa en general. Bien,
¿Qué significa eso? Básicamente, la regla nos está diciendo que si yo tengo una igualdad, puedo multiplicar esa igualdad por cualquier número y seguirá siendo una igualdad. Puedo multiplicarla por cualquier número. Puedo multiplicar la igualdad incluso por 0, por 5, por 10, porque mire, la igualdad dice que C puede ser cualquier número real y se seguirá obteniendo algo verdadero. Pero lo contrario, si tengo x por c igual a y por c y yo elimino c, es decir, si simplifico c, no necesariamente obtendré una igualdad. Es decir, se puede multiplicar una igualdad por cualquier número para que siga siendo una igualdad, pero no se puede simplificar cualquier número. ¿Por qué? Porque el cero no se puede simplificar. Nosotros podríamos arreglar esta expresión para que sea verdadera y podríamos decir, para todo x, y, elemento de los reales, para todo c diferente de 0, si, bueno, tendríamos que poner para todo c elemento de los reales menos el 0, allí sí. Si x por c es igual a y por c, entonces x es igual a y. Eso sí es verdadero. Sí es correcto. ¿Por qué? Porque en este caso nos estamos asegurando de nunca simplificar al 0. Cualquier número se puede simplificar aquí excepto el 0, y como nos estamos asegurando de que x no pueda ser 0, de que x no sea 0, entonces está bien planificada, bien expresada la propiedad. Bien, vamos a la regla número 4, a la cual establece que si x y y son números reales, pero diferentes de 0 ambos, y n es un número entero, entonces, si x es igual a y, x a la n es igual a y a la n. Lo que dice esa propiedad es que si tengo una igualdad cualquiera, vamos a analizar la propiedad número 4, si tengo una igualdad cualquiera, entonces yo puedo elevar ambos lados a cualquier número entero. Puedo elevar a 7 aquí y acá y seguirá siendo verdadero. Pero ojo que x y y pueden ser cualquier cosa, menos el 0. Y que el exponente debe ser cualquier número entero. El exponente sí puede ser 0, porque el exponente puede ser cualquier entero, positivo, negativo o 0. Entonces, si tengo que x es igual a y, yo puedo concluir que x a la cuarta es igual a y a la cuarta. Nuevamente, es importante tener en cuenta que esto funciona bien en un solo sentido. Si quiero analizar en el sentido inverso, bueno, habrán casos en que sea verdadero y otros en que sea falso. O sea, analice bien lo del sentido inverso porque eso le da dominio sobre la parte teórica. No basta con analizar la propiedad número 4. Hay que analizar qué pasa cuando el sentido de la implicación es al revés. Hay que entender qué pasa al revés. ¿Por qué? Porque no solamente van a evaluar que usted conozca la propiedad, sino que también conozca por qué al revés no funciona bien. Miren, ¿qué tal si nosotros tenemos esto de aquí? Que x cuadrado es igual a y cuadrado. Vamos a poner la propiedad completa. ¿Qué tal si tengo esto de aquí? Que para todo x, y, elemento de los reales, si x cuadrado es igual a y cuadrado, entonces x es igual a y. Lo que estamos haciendo es definir esta propiedad al revés, pero ya dándole un valor a n. Estoy dándole a n el valor de 2. ¿Ya? ¿Es verdadero o falso? Bueno, esto es falso. Y podemos demostrarlo inventando un contraejemplo, es decir, ideando valores de x y y que hagan que la hipótesis sea verdadera y que la conclusión sea falsa. Se me ocurre x igual a 2, y igual a menos 2. Si esa propiedad estuviese bien planteada, si fuese esto verdadero, si fuese correcto, tendríamos aquí que 2 al cuadrado es igual a menos 2 al cuadrado, porque x vale 2 y y vale menos 2, lo cual es verdadero, porque menos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado en ambos casos generan como resultado 4. Sin embargo, eso no significa que x y y sean iguales, porque uno es positivo y el otro negativo, es decir, la conclusión es falsa. Por lo tanto, el resultado es un falso. Así que la expresión no funciona al revés. ¿Sí? En las dos expresiones que tienen condicional, la expresión al revés es falsa, porque si fuesen verdaderas en ambos sentidos, lo ideal sería utilizar la doble implicación. Bien, vamos a la propiedad número 5, la cual dice, un segundo, si x y y, para todo x y elemento de los reales, si x por y es igual a 0, eso es equivalente a decir que x vale 0 o y vale 0. Ya, es importantísimo tener clara esta propiedad que será clave para resolver ecuaciones. La propiedad nos está diciendo lo siguiente,
si yo tengo un producto que es igual a cero, un producto entre dos números, eso significa, es equivalente a decir que X es igual a cero o Y es igual a cero. ¿Ya? Pero recuerde que la disyunción es verdadera cuando una o ambas son verdaderas. Es decir, si yo tengo que un producto es igual a cero, eso significa que la primera variable es cero, aunque la segunda no lo sea. Que la segunda variable es cero, aunque la primera no lo sea. O que ambas variables son iguales a cero. Claro, tiene sentido, mire. Si 7 por cero es igual a cero, en este caso es porque X vale cero. Perdón, porque Y vale cero, porque la segunda variable es igual a cero, ¿no? Si tengo que 0 por 9 es igual a cero, en este caso es porque la primera variable X vale cero. Y si tengo 0 por 0 igual a cero, lo cual también es verdadero, en este caso es porque las dos variables son iguales a cero. Pero si las dos son diferentes de cero, nunca voy a obtener un verdadero. O sea, voy a obtener un falso en ambos casos, lo cual también es equivalente a 1. Es importante que quede claro esto. Si yo tengo 4 por 3 igual a 0, obviamente esto es falso. Sale falso aquí. Entonces yo me pregunto, ¿X vale 0? Falso. ¿Y vale 0? Falso. Pero falso equivalente a falso, verdadero. O sea, esto es verdadero siempre. Si aparece como una propiedad, significa que no tiene excepciones. Incluso cuando X y Y son diferentes de 0, ambos sale verdadero. Eso pasa en todas las propiedades. Este es un análisis conceptual importantísimo. Miren, analice esto. Quiero detenerme un poquito allí para que quede claro ese análisis conceptual. ¿Esto es verdadero cuándo? Esto es verdadero siempre. Aquí dice para todo X y Y. ¿Y qué tal si se me ocurre tomar X igual a 2 y Y igual a 3? Alguien podría decir, no, profe, eso está mal. ¿Por qué? Porque aquí dice que X y Y son iguales. No, aquí dice que X y Y pueden ser cualquier número real. O sea, cada uno de manera independiente puede tomar cualquier valor real. Si X vale 2 y Y vale 3, esto igual es verdadero. Es verdadero para todo X y Y, elementos de los reales. ¿Qué pasa si X y Y son iguales a 2 y 3 respectivamente? Que la expresión X igual a Y saldrá falsa. Pero la expresión Y igual a X también saldrá falsa, porque así como 2 y 3 no son iguales, 3 y 2 tampoco son iguales. Como sale falso en ambos casos, esta expresión es verdadera. El 0 es equivalente al 0. Como el 0 y el 0 son equivalentes, el resultado final es verdadero. Y eso ocurre con todas las propiedades que allí aparecen. Esas propiedades son verdaderas para todos los valores para los cuales se definen. Por ejemplo, en el caso del tema 4, de la propiedad número 4, X y Y pueden ser cualquier número real menos el 0. Así que para cualquier número real menos para el 0, eso será verdadero. Bien, avancemos. Y ahora sí vamos a concentrarnos en un tipo específico de ecuaciones llamado ecuación lineal. Se dice aquí que una ecuación lineal o de primer grado es aquella que se puede expresar así. A por X más B igual a 0, siendo A diferente de 0. Es importante que quede claro que A tiene que ser diferente de 0. Entonces, un ejemplo de ecuación lineal es 7x menos 3 igual a 0. El punto es que no todas las ecuaciones lineales están expresadas de esa forma. Por eso hay que tener claro que una ecuación lineal no es una que tiene necesariamente esa forma, sino una que se puede expresar así. Aunque originalmente esté expresada de otra forma, yo puedo simplificarla para finalmente escribirla de esa manera, ¿no? Si yo quiero resolver en general una ecuación de primer grado como esta, el proceso es el siguiente. Primero, B pasa a restar al otro lado, lo cual en el fondo significa sumar B de cada lado. Si queremos ser formales en el proceso y aplicar las reglas que acabamos de ver, lo que yo hago aquí es sumar menos B en cada lado. Sumar menos B es lo mismo que restar B. Luego efectúo el proceso, aquí quedaría A por X y acá quedaría menos B. Luego multiplico cada lado por 1 sobre A. ¿Se acuerda que decíamos que no se puede dividir entre 0? Pero no estamos dividiendo entre 0 porque según vimos aquí, A tiene que ser siempre diferente de 0. De hecho, eso faltó aquí. A tiene que ser diferente de 0. Bien, entonces simplificamos y con esto obtenemos del lado izquierdo X, del lado derecho menos B sobre A. Por lo tanto, el AP de X, es decir, el conjunto solución de esta ecuación es menos B sobre A. Vamos a tomar en cuenta las propiedades que hemos aprendido para resolver algunos ejemplos de ecuaciones lineales, ¿no? Vamos a resolver esta primera ecuación. Aquí tenemos
3x menos 7 es igual a 3 menos x. Si pasamos x a restar al lado izquierdo tendríamos, perdón, si pasamos x a sumar al lado izquierdo, porque está con negativo, pasa acá con positivo, tendríamos 3x más x, a la derecha tendríamos 7 más 3, obtenemos 4x del lado izquierdo, obtenemos 10 del lado derecho, pasamos el 4 a dividir, así que x es igual a 10 cuartos, que se simplifica a 5 medios. Por lo tanto, el AP de x o conjunto solución es este único elemento, 5 medios. ¿Ya? Vamos acá. Hay ecuaciones que parece que no son lineales, pero en el fondo lo son. Tomemos en cuenta lo siguiente. Una ecuación es lineal porque x está elevada a la primera potencia, pero como yo les dije antes, eso no necesariamente ocurre en la expresión inicial. Aquí aparece x al cuadrado. De alguna manera, se debe eliminar x al cuadrado para que la ecuación sea lineal. Veamos. Nosotros tenemos aquí x menos 3 al cuadrado, lo cual es igual al cuadrado de la primera cantidad, el duplo de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. A la derecha tenemos x menos 2 por x menos 1. Eso es el producto de la forma x más a por x más b. ¿Cómo se resuelve? La x se eleva al cuadrado. Estos dos numeritos de aquí, para ir ordenado, voy a escribir lo mismo. X menos 2 por x menos 1. Listo. La x que se repite se eleva al cuadrado. Estos dos números se suman algebraicamente. Menos 2 menos 1 es menos 3. Se multiplica por x. Y finalmente ese mismo par de números se multiplican. Menos 2 por menos 1 es más 2. X cuadrado se elimina porque pasa a restar. Ya sea del lado derecho al izquierdo o viceversa. En todo caso se elimina. Así que la ecuación termina siendo una ecuación lineal. Si pasamos 3x a la izquierda tendríamos menos 6x más 3x. Si pasamos 9 a la derecha tendríamos 2 menos 9. A la izquierda tenemos menos 3x, a la derecha tenemos menos 7. El menos 3 pasa a dividir, tendríamos menos 7 entre menos 3. Por lo tanto, x es igual a 7 tercios. Así que el AP de x es igual a 7 tercios. Listo. Seguimos. Acá tenemos otra ecuación. Este tipo de ecuaciones a mí me gusta resolverlas con estrategia, no con trucos, pero sí con estrategias, ¿no? Si nosotros seguimos el proceso normal de solución, realmente es un proceso tedioso, así que yo preferiría usar una estrategia. Vamos a usar una estrategia para resolverlo, ¿ya? Aquí tenemos una división, miren. Si el resultado de esa división es 1, y acá abajo hay 2, es porque el numerador también es 2, pues. Porque la única forma de que yo obtenga 1 teniendo 2 en el denominador es que arriba también haya un 2. Entonces yo simplifico eso y digo, bueno, eso es lo mismo que decir que 4 menos, acá abajo pongo 3, 1 más x menos 2 sobre 2 debe ser igual a 2. O sea, todo el numerador debe ser 2 para que el resultado finalmente sea 1. Bien, pero eso también lo puedo simplificar con un criterio parecido. Si yo quiero que esto sea 2, es porque aquí dice 4 menos algo. Ese algo debe ser 2. La única forma para que teniendo 4 menos algo el resultado sea 2 es porque ese algo es el número 2 también. Entonces, este número de aquí, 1 más x menos 2 sobre 2 dividido para 3, ese número debe ser 2. Pero para que este número sea 2, es porque arriba tengo 6. El número de aquí debe ser 6. Lo voy a poner así, miren. Este número debe ser 6. Para que 6 dividido para 3 de 2. Y como le dije antes, este número de aquí completo debe ser 2. Para que la resta sea 2. Entonces, el numerito de arriba debe ser 6. 1 más x menos 2 sobre 2 debe ser 6. Pero para que ese número sea 6, es porque el numerito de aquí es 5. Pues. Aquí tengo 1 más 5, ¿verdad? 1 más 5, 6. Así que x menos 2 sobre 2 debe ser 5. Y aquí ya se puede resolver fácil. El 2 pasa a multiplicar a la derecha. Queda x menos 2 igual a 2 por 5, que es 10. Entonces el 2 pasa a sumar al 10 y tenemos que x es igual a 12. Entonces el AP de x tiene un único elemento que es el número 12. Es decir, el 12 hace que esta expresión se transforme en verdadera.
y nosotros podemos reemplazarlo para comprobar que efectivamente es así. Seguimos. Aquí tengo una ecuación ya con un nivel de abstracción más alto porque no tenemos, bueno, tenemos solo una variable, pero tenemos dos valores constantes expresados como constantes A y B en lugar de números. ¿Qué hacemos? Vamos a realizar la suma de fracciones del lado izquierdo. La suma de fracciones se realiza así. Escribo, déjame usar una herramienta para que quede bonita la fracción que es grande. Entonces aquí tendríamos que multiplicar b menos a sobre b más a. Dividimos el común denominador para el primer denominador, con lo cual obtenemos b más a. Y eso lo multiplicamos por el numerador. Se quedaría x menos a, que es el numerador, por b más a, que es el resultado de dividir el común denominador para b menos a. Hacemos lo mismo acá, miren. Copio el signo menos, divido b menos a, b más a, para b más a, con lo cual queda b menos a, que multiplica al numerador x menos b. Así. Y a la derecha 1, ¿verdad? Listo. Esta expresión de aquí pasa a multiplicar al lado derecho. Con eso tendríamos x menos a por b más a menos x menos b por b menos a igual a b más a igual a b menos a por b más a. ¿Ya? Vamos a resolver esa expresión como, vamos a aplicar la distributiva. La x se multiplica por b más a, quedaría x por b más x por a. Luego menos a por b, este se multiplica por ambos también, usando ley de signos, menos a por b, menos a cuadrado. Aquí quedaría x por b, pero con el negativo de afuera quedaría menos xb. Aquí quedaría menos x por a, por el negativo de aquí, pero con el negativo de afuera se hace más, x por a. Aquí quedaría menos b cuadrado, con el negativo se hace b cuadrado positivo. Y aquí quedaría más a por b, con el negativo se hace menos a por b. Igual, aquí tenemos la suma por la diferencia de dos cantidades. Eso es el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Simplificamos lo que se pueda simplificar. Veamos. Aquí tenemos que xb se elimina con xb, que xa con xa nos genera como resultado 2ax o 2xa, como sea. Tenemos que b cuadrado se simplifica con el b cuadrado acá. ¿Por qué? Porque aquí tiene positivo, pasa a la derecha con negativo y se elimina. Que menos a cuadrado se elimina con menos a cuadrado porque pasa a la derecha con positivo y se restan. Y que menos ab y menos ab se suman porque tienen el mismo signo y del mismo lado. Queda menos 2ab, que pasa a la derecha como 2ab. Entonces, si simplificamos el 2 y simplificamos a, tenemos que x es igual a b. Así que el ap de x para esa ecuación es el único elemento b, cualquiera que sea el valor de b. Lo importante en todo caso es que b puede tomar cualquier valor que no sea a y que no sea menos a, ¿sí? Entonces aquí eso debe quedar claro, que b debe ser diferente de a y b debe ser diferente de menos a. ¿Qué pasaría si b es igual a a o menos a? Que se produciría división entre 0, ¿no? Porque si b es igual a, entonces aquí tendríamos b menos b, que es 0, y la división entre 0 no existe. Lo mismo pasaría aquí si b es igual a menos a. Bien, así se resuelven ese tipo de ecuaciones. Vamos a ver ahora el siguiente tipo de ecuaciones. Hemos visto suficiente de ecuaciones lineales. Concentremos nuestros esfuerzos en un tipo de ecuación que tiene un nivel un poquito más elevado. Ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado es aquella que se puede expresar así: ax cuadrado más bx más c igual a 0, siendo a diferente de 0. Eso deja claro algo entre líneas, ¿no? Que a puede ser cualquier número real, que b puede ser cualquier número real, que c puede ser cualquier número real, pero a, específicamente a, tiene que ser además diferente de 0. Es el único que tiene esa restricción. ¿Ya? B y C sí pueden tomar el valor de 0, pero el valor de A no puede ser 0, porque si no, se elimina la parte cuadrática y dejaría de ser una ecuación cuadrática para transformarse en una ecuación lineal como las que ya estudiamos. Bien, vamos a ver cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Nos interesa saber cuál es el proceso de solución para encontrar
el AP de X, el conjunto de solución de la ecuación cuadrática. Aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a ir directamente a los ejercicios, porque aunque aquí sí hay teoría importante que explicar, eh, tenemos que empezar con los ejercicios para a partir de eso concluir cosas importantes que son de aspectos teóricos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con una forma de resolver la ecuación cuadrática que es por factorización. Aquí tenemos la ecuación x cuadrado menos 2x igual a 0. ¿Cómo resolvemos una ecuación cuadrática por factorización? Bueno, cuando la expresión cuadrática permita justamente que la factoricemos, cuando veamos o reconozcamos algún caso de factorización, siempre que a la derecha esté el número 0. Es importantísimo eso. No se puede aplicar el método de factorización cuando a la derecha hay un número diferente de 0. Error común, por cierto. Miren, un error común es tener cosas así, x cuadrado menos x menos 2 igual, qué sé yo, igual a 10. Y pretender hacer esto, factorizar aquí a la izquierda. Es un error, he visto muchas veces ese error. Y luego tomar cada factor e igualarlo al número de la derecha. Error grave. No estamos ni siquiera estamos lejos, estamos muy lejos del proceso correcto, de la solución. La factorización solo se aplica cuando a la derecha aparece el número 0. Entonces, ahora sí factorizamos. Aquí hay factor común, aplicamos el caso de factorización que haya. Entonces, luego aplicamos una propiedad que nosotros estudiamos antes. Recuerda que la que decía que para todo x, y elemento de los reales, si x, y es igual a 0, eso es equivalente a que x es 0 o y es 0. Eso es lo que hacemos aquí. Si el producto es 0, eso significa que x es 0 o x menos 2 es 0. Entonces, eso significa que x es 0 o x es igual a 2. El 2 pasa a la derecha a sumar. Por lo tanto, el AP de X o conjunto solución, en este caso está formado por el número 0 y el número 2. Listo. Vamos para familiarizarnos con el proceso a escribir aquí x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Factorizamos. Esto es x menos x más. Buscamos dos números cuyo producto sea 2, cuya suma algebraica sea menos 1. Eso es 2 y 1. ¿Sí? Menos 2 por 1 es menos 2, como debe ser, y menos 2 más 1 es menos 1, como debe ser. Entonces, igualamos cada factor a 0. Solo se puede con 0 a la derecha. No se olvide, eso es importante. De allí que x es igual a 2 o x es igual a menos 1. Por lo tanto, el AP de X o conjunto solución está formado por los elementos menos 1 y 2. ¿Ya? Bien, seguimos. Aquí tenemos otra expresión. Nosotros aplicamos el caso que se pueda aplicar, es decir, el caso que permita aplicar la expresión que está a la izquierda, la expresión que está igualada a 0. ¿Ya? Usted se puede encontrar con cosas así, miren, igual a 3. ¿Qué hago en ese caso? Tengo que pasar todo a un solo lado de la ecuación. Lo paso todo al lado izquierdo. Dejo igualado a 0. Y empiezo el proceso de factorización. 2x más. Recuerde que cuando aquí hay un número diferente a 1, ese número lo escribo en ambos factores. Más por menos menos. Aquí el signo del segundo término siempre va en el primer factor. La multiplicación de signos del segundo y tercer término siempre va en el segundo factor. ¿Ya? Multiplico el primer número con el último, el resultado es 6. Así que busco dos números cuyo producto sea 6, cuya suma algebraica sea 1. Esos números son 3 y 2. 3 por menos 2 menos 6, como debe ser. 3 menos 2, 1. Finalmente divido todo para el número que escribí dos veces, es decir, en este caso, el 2. El número de aquí se escribe dos veces, como le indiqué, ¿verdad? Divido entre 2. Siempre se divide entre ese número. Simplifico con el factor que lo permita. El único factor que lo permite es el segundo. El primero no lo permite porque el 2 tiene mitad, pero el 3 no. El segundo sí lo permite porque ambos tienen mitad. Así que tendríamos 2x más 3 por x menos 1 igual a 0. Ahora sí, tomo cada factor y lo igualo a 0. ¿No? Para ser formales, aquí vamos a escribir entonces o x menos 1 igual a 0. De allí que el 3 pasa a restar, el 2 a dividir, quedaría menos 3 medios aquí y acá quedaría 1. Por lo tanto, el AP de X
está formado por menos 3 medios y el número 1. Ese es el conjunto de solución de ese predicado. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos x cuadrado menos 4x más 4 igual a 0. Aquí hay un trinomio cuadrado perfecto. Y de eso me doy cuenta porque si multiplico la raíz de x cuadrado, que es x, por la raíz del último, la raíz de 4, que es 2, por 2, el resultado es el término central. Así que se factoriza como un trinomio cuadrado perfecto. La raíz del primero, la raíz del último, el signo del segundo término elevado al cuadrado e igualado a 0. El hecho de que quede elevado al cuadrado, lo que básicamente significa es que el factor se repite. Es como tener x menos 2 dos veces. No tiene que hacer esto realmente, de escribirlo así, ¿no? Con esto basta. Lo escribo así para que quede claro que la ecuación tiene una solución repetida. Podemos decir que hay dos soluciones, pero que el resultado en ambos casos es el mismo, así que es una solución que se repite dos veces. La solución es x igual a 2. En todo caso, si me preguntan por la cardinalidad del conjunto de solución, yo voy a decir que la cardinalidad es 1. O sea que solo hay un elemento en el conjunto de solución porque solamente hay un número que hace que eso sea verdadero. Sin embargo, ese elemento tiene multiplicidad 2. No, ese concepto lo vamos a ver más adelante con detalle en polinomios. La multiplicidad es el número de veces que se repite la solución. En este caso, el 2 se repite dos veces, por lo tanto su multiplicidad es 2. Bien, no solamente podemos resolver ecuaciones cuadráticas por factorización. De hecho, saber resolver ecuaciones cuadráticas solamente por factorización nos limitaría muchísimo porque hay ecuaciones que no se resuelven así. Veamos, por ejemplo, este caso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una ecuación que sí se puede resolver por factorización, pero yo recomiendo no resolverla así. Aquí hay una diferencia de cuadrados. Yo recomiendo aplicar un método más rápido en el caso de que haya una diferencia de cuadrados. Paso el 9 a la derecha, saco raíz de x cuadrado, la raíz de x cuadrado es valor absoluto de x, ¿ya? Pero también podemos hacer, para evitar el valor absoluto, vamos a hacerlo sin valor absoluto. Para evitar el valor absoluto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar raíz de x cuadrado y vamos a poner directamente x, y a la derecha vamos a escribir raíz de 9, pero vamos a poner directamente un más y un menos, aquí. Que quede claro algo conceptual. El 9 en números reales solamente tiene una raíz cuadrada. La única raíz cuadrada, hablando en el contexto de los números reales, la única raíz cuadrada que tiene el 9 es 3. Pero aquí hacen falta dos valores para resolver la ecuación. Es decir, hay dos valores que elevados al cuadrado dan como resultado 9. 3 y menos 3. Lo cual no significa que el 9 tenga dos raíces. Es importante tener claro ese concepto. El 9 solamente tiene una raíz, que es 3 positivo. Es tan cierto eso que como el 9 tiene una sola raíz y hay dos soluciones, me toca escribir aquí más y menos para tomar en cuenta que hay dos soluciones, porque el 9 solito me da solamente como resultado 3. La raíz de 9 solamente es 3, pero yo añado el más y el menos para aclarar que la solución está formada por menos 3 y más 3. Realmente me gusta más el proceso con valor absoluto para cuestiones formales. El proceso con valor absoluto deja más claro el tema de la raíz cuadrada. Si yo tengo aquí x cuadrado igual a 9 y saco raíz cuadrada en ambos lados, pues bien, la raíz de x cuadrado es valor absoluto de x y la raíz de 9 es simplemente 3. ¿Ya? Pero aquí yo debo preguntarme, ¿cuántos valores de x existen cuyo valor absoluto sea igual a 3? Recuerde que lo que hace el valor absoluto es eliminar el signo en caso de que el número sea negativo y mantener el signo en caso que el número sea positivo. Así que hay dos valores de x que son menos 3 y más 3. Pero en la raíz de 9 solo hay una, que es 3 positivo. ¿Ya? Bien, este proceso, ¿por qué lo explico aquí y no en factorización si hay una diferencia de cuadrados? Bien, yo también lo podría resolver por factorización. Por factorización es así, x más 3 por x menos 3, la diferencia de cuadrados igual a 0, x más 3 igual a 0, x menos 3 igual a 0, aquí va o, x igual a menos 3 o x igual a 3. Obviamente es más rápido el método anterior, ¿verdad?, que aplicar factorización, pero el resultado es el mismo. ¿Ya? Este método me parece más rápido, más intuitivo incluso. Entonces, les recomiendo que en diferencia de cuadrado aplique este método. ¿Ya? Pero ¿por qué lo aplicamos aquí si se supone que vamos a ver compleción de cuadrado?
porque el propósito de la compleción de cuadrado es transformar la ecuación en una ecuación muy parecida a la que acabamos de resolver. No hemos aplicado compleción de cuadrado en este caso, pero se lo explico aquí porque en los siguientes ejemplos, cuando apliquemos compleción de cuadrado, nuestro propósito será que la ecuación se transforme en una como la que acabamos de resolver en este momento. Veamos este caso. Miren. Si tenemos x cuadrado menos 2x menos 8 igual a 0, la compleción de cuadrado hace lo siguiente. Agrupo lo que tenga x, lo que no tenga x, en este caso el 8, lo paso al lado derecho, y luego hago algo que se llama compleción de cuadrado. La compleción de cuadrado consiste en añadir un número que transforme al binomio en trinomio, pero no en cualquier trinomio, sino en cuadrado perfecto. Quiero hacer que eso se transforme en un trinomio cuadrado perfecto. Siempre se logra así. El número que acompaña a x, ignorando su signo, divídalo para 2 y eleve el resultado al cuadrado. Aquí obtengo 1. Eso es lo que debo sumar aquí. Y para que no se altere la ecuación, ya que sumé 1 del lado izquierdo, sumo 1 del lado derecho. Entonces, aquí tengo un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como tal, es decir, se factoriza con la raíz del primero, la raíz del último y el signo del término que está en medio y se eleva al cuadrado. Y a la derecha va 9. Ahora vea, esto es muy parecido a lo que acabamos de resolver ahí arriba, solo es cuestión de sacar raíz cuadrada en ambos lados. Aquí quedaría valor absoluto de x menos 1 y a la derecha quedaría 3. Ya, pero vamos a hacerlo de la otra forma, sobre todo porque puede ser que todavía no haya visto valor absoluto, entonces lo hacemos así. Eliminamos esto con el cuadrado, queda x menos 1 y a la derecha pongo más menos 3. Solo que quede claro que el 9 solamente tiene una raíz que es 3 positivo. Y si ponemos más y menos es gracias al valor absoluto, pero nos estamos saltando el paso del valor absoluto, nada más. Entonces, x es igual a 1 más menos 3. Eso significa que x es igual a 4, en el caso del positivo 1 más 3, y x es igual a menos 2 en el caso de que se use el negativo, porque 1 menos 3 es menos 2. Así que el AP de x en este caso es menos 2,4. Ya, eso se llama compleción de cuadrado, que también lo puedo aplicar aquí, miren. X cuadrado menos x menos 2 igual que 0. El 2 pasa a la derecha a sumar, quedaría así. Aquí como completo cuadrado, el número que está multiplicando a x es el número 1. El número 1 se divide para 2 y el resultado se eleva al cuadrado, así que aquí tendría un cuarto. Si sumo un cuarto de un lado, sumo un cuarto del otro lado. Tendríamos entonces del lado izquierdo x menos un medio al cuadrado, factorizo como trinomio cuadrado perfecto, y a la derecha 9 cuartos. Saco raíz en ambos lados, quedaría x menos un medio, a la derecha pongo más menos la raíz de 9 cuartos, que es 3 medios. Un medio pasa a la derecha a sumar, quedaría así. Entonces analizo, si fuese más, quedaría un medio más 3 medios, que es 4 medios, y simplificado es 2. Y si es menos, quedaría un medio menos 3 medios, que es menos 2 medios, lo cual es menos 1. Por lo tanto, el AP de x es menos 1,2. Usted puede resolverlo por factorización y verá que sale mucho más rápido y obviamente se obtiene el mismo resultado, ¿no? Entonces, lo que acabamos de explicar, el método de compleción de cuadrado, será muy útil para entender por qué la solución de la ecuación cuadrática ya en general es la que conocemos a través de la fórmula general. Este proceso de demostración usted lo puede pasar por alto si quiere, puede seguir avanzando a la parte de ejercicios, pero si le interesa conocer de dónde sale la fórmula cuadrática, también mejor le recomiendo que lo vea, ¿no? La fórmula cuadrática sale de compleción de cuadrado. Es sin ninguna diferencia a lo que acabamos de hacer en los ejercicios anteriores. Claro, a veces asusta enfrentarnos a una expresión abstracta, ¿no? En la que no hay numeritos, sino en general letras como A, B y C. Pero más allá de eso, el proceso es el mismo. Yo divido todo para A para que sea más fácil. Quedaría así. Miren. Toda la ecuación la divido entre A. Eso hace que se simplifique en el primer término. Luego me quedo solamente con X del lado izquierdo. El resto lo paso a la derecha. Y luego completo cuadrado. ¿Cómo se completa cuadrado? Ya sabemos que lo que acompaña a X se divide para 2. Dividir para 2 significa poner el 2 al lado de la A.
Cuando yo divido esto para 2 es porque en el denominador pongo el 2. Y eso lo elevo al cuadrado. Se queda b cuadrado sobre 4a cuadrado. Eso queda aquí. Más b cuadrado sobre 4a cuadrado. En ambos lados, para que no se altere. La ventaja del lado izquierdo es que ya tengo un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como tal. La raíz del primero, la raíz del último, el signo del término que va en medio y todo se eleva al cuadrado. A la derecha, en el denominador quedaría 4a cuadrado. Divido para a y queda 4. Queda menos 4a por c, que está en el numerador, más b cuadrado. ¿Verdad? Hacemos lo que hicimos en el caso anterior. Como le indiqué, sin diferencia en el proceso. Sacamos raíz, lo cual elimina el cuadrado. Y a la derecha pongo más menos. Y saco raíz cuadrada. En el denominador la raíz cuadrada es fácil, porque la raíz de 4 es 2. Y la raíz de a cuadrado es a. Pero en el numerador, como no hay raíz exacta, lo dejo expresado así. Vamos a ordenar. Primero voy a poner el positivo, b cuadrado, y luego el negativo. Entonces, b sobre a pasa a la derecha a restar. Queda menos b sobre 2a. Más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ahora, como el denominador es el mismo, puedo poner un solo denominador y de una vez aquí escribo que la solución de la ecuación en general es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esas son las soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Verdad? Bien, ahora, esto de aquí se llama discriminante. Discriminante. ¿Por qué recibe ese nombre? Ese nombre tiene mucho sentido. Discriminante. ¿Por qué? Porque el discriminante es el que le dice a la ecuación, o sea, es el que escoge y le dice a la ecuación, tú sí tienes solución, tú no tienes solución, y a la que tiene solución le dice, tú tienes una solución o tienes dos soluciones. A la que no tiene solución le dice, tu solución es vacío. ¿Cómo? El discriminante, que es igual a b cuadrado menos 4ac, cuando hablamos en el contexto solamente de números reales, el discriminante, en caso de ser positivo, ¿no? Me está diciendo la raíz sí existe, porque la raíz de positivo sí existe. Si la raíz sí existe, significa que con el positivo voy a obtener un valor, con el negativo voy a obtener otro valor. Claro, el positivo y el negativo, un valor positivo, lo cambia a negativo. ¿Sí? O sea, si sale 4, con el negativo sería menos 4. Es decir, con el discriminante mayor que 0 voy a obtener dos opciones, dos soluciones. Pero con el discriminante igual que 0, el más y el menos no tienen sentido, porque si yo le pongo más y menos al 0, el 0 con positivo o con negativo es lo mismo, se anula. Entonces solamente quedaría una solución. Una solución, no hay variantes, solo hay una solución. En cambio, con el discriminante negativo, la raíz no existe, porque la raíz de negativos, como por ejemplo la raíz de menos 4, en números reales no existe. Así que aquí no hay solución, cero soluciones, lo cual significa que el AP de X en este caso es simplemente el conjunto vacío. Eso significa, por ejemplo, y quiero retroceder un poco, que en el caso del trinomio cuadrado perfecto que estudiamos hace un momento, en el que solo obtuvimos una solución, el discriminante tiene que ser 0. Tiene sentido, porque solo hay una solución. Vamos a probar. El discriminante, tomando en cuenta que aquí A vale 1, B vale menos 4, B es el valor que multiplica a X, y C es el término independiente, C vale 4. El discriminante sería B cuadrado menos 4A por C. Eso es 16 menos 16, 0. En cambio, en los casos en que tuvimos dos soluciones, como por ejemplo en este caso, hay dos soluciones diferentes, el discriminante de ley va a salir positivo. Veamos, aquí b vale 1, recuerde, b es lo que multiplica x, b cuadrado menos 4a, a es el valor que multiplica x cuadrado, y c es el término independiente, siempre considerando el signo. Entonces quedaría 1 más 24, eso es 25. 25 es mayor que 0, lo cual significa que la solución, que el conjunto de solución está formado por dos elementos. Discriminante positivo significa dos elementos en el conjunto solución. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a aplicar eso. La solución con fórmula general para esta ecuación. Si usted quiere resolver por fórmula general, mi recomendación es que primero calcule el discriminante. ¿Discriminante a qué es igual? Discriminante es b cuadrado menos 4a por c. Es decir, el discriminante es, en este caso, 4
más 16. El discriminante es 20. Lo cual significa que sí hay soluciones, ¿verdad? Sí hay solución. Entonces, de hecho hay dos soluciones, porque el discriminante es mayor que 0. Las soluciones, ¿cómo se hallan? X es igual a menos B. B es el valor que multiplica a X. Ojo con esto. B es menos 2. Voy a ponerlo aquí. B es menos 2. C es menos 4. Y A es igual a 1, porque el valor que multiplica X cuadrado en este caso es 1. Entonces, aquí va menos B menos menos 2 más menos raíz del discriminante, que ya lo calculamos, sobre 2 veces A. A vale 1. Es decir, tendríamos 2 más menos raíz de 20 sobre 2. Raíz de 20 es lo mismo que raíz de 4 por 5, ¿verdad? Y la raíz de 4 es 2, así que quedaría 2 y al lado raíz de 5 expresado como raíz de 5, no es exacta la raíz de 5. Entonces tenemos 2 más menos 2 raíz de 5 sobre 2. Simplifico, el resultado es 1 más menos raíz de 5. Así que el AP de X, el conjunto de solución de esta ecuación, está formado por dos valores, 1 menos raíz de 5 y 1 más raíz de 5. ¿Ya? Cuidado con una pregunta conceptual, ¿no? ¿Siempre saldrá un negativo y un positivo? Eso es falso, cuidado, ¿no? Porque en este caso sí, bueno, este número es negativo y el de acá positivo, pero ¿qué tal si mi AP de X es así? Se me ocurre 3 menos raíz de 3, 3 más raíz de 3, ¿no? No se confunda, los dos son positivos, porque aquí tengo 3 menos 1.7 y aquí tengo 3 más 1.7. Aunque la raíz cambia de signo, raíz de 3 positivo y negativo, los dos valores finalmente terminan siendo positivos, ¿no? No es necesario que haya un positivo y un negativo. Asimismo, los dos pueden ser negativos. Ya. Bien, seguimos. Lo mismo aquí, vamos a calcular el discriminante. Discriminante es b cuadrado menos 4a por c. Eso es 16 menos 20. Es menos 4. Eso significa directamente, sin darle largas al asunto, que el AP de X es vacío, porque el discriminante es negativo. ¿Ya? Vamos ahora a hablar de la suma y el producto de las soluciones. ¿Cómo calculamos la suma y producto de las soluciones de una ecuación cuadrática? De nuevo, usted puede pasar por alto esto, vamos a hacer un proceso formal, pero es importante para quienes quieren dominar la parte teórica. Ahora, si le doy mi apreciación, la clave para entender matemáticas es entender la parte teórica. Los ejercicios van en segundo plano. Cuando usted entiende la parte teórica, está listo para resolver todo. Pero si tiene problemas en el aspecto teórico, luego tendrá problemas en la parte práctica. La teoría es todo. Aquí entonces vamos a recordar que si una solución es menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, la otra solución es lo mismo pero con negativo, ¿verdad? Así. Ahí están las dos soluciones de una ecuación cuadrática que tiene dos soluciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero sumarlas? Si sumo esas soluciones, como el común denominador es el mismo, va a quedar un denominador, déjeme usar mejor la herramienta, de recta, va a quedar aquí 2a como denominador. Pero los numeradores se suman directamente, menos b más raíz de discriminante, menos b menos raíz de discriminante. Esto se elimina. Queda menos b que es menos 2b sobre 2a. Se elimina el 2 y concluimos que la suma de las soluciones, la suma es igual a menos b sobre a. La suma es menos b sobre a. Con un proceso parecido, aunque es un poco más largo, usted obtiene que el producto es c sobre a, ¿no? Allí sí no puede reemplazar b cuadrado menos 4ac por el triangulito porque necesitará esos elementos para hacer el producto. Podemos hacerlo. X1 multiplicado por X2 sería esto multiplicado por esto, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo directamente así. Sería menos b
más raíz de b cuadrado menos 4ac por menos b menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado. ¿Por qué 4a cuadrado? Porque se multiplica. Así como multiplico arriba, multiplico abajo. ¿Ya? Entonces, si yo realizo la multiplicación de arriba, es la suma por la diferencia de dos cantidades. Esto se repite. La que se repite se eleva al cuadrado. Y esto también se repite. Con el signo negativo aquí, elevo al cuadrado. Pero si elevo al cuadrado, la raíz se elimina. Quedaría lo mismo, pero sin la raíz. ¿Ya? Y abajo tendríamos 4 al cuadrado. Que quede claro que lo que hice arriba es esto de aquí. Miren, para alguien que no lo haya visto, que se le complicó verlo, es m al cuadrado, es decir, el primer término al cuadrado. En este caso, el primer término es menos b, por eso es menos b al cuadrado. ¿Por qué el negativo? Se preguntarán algunos, y aquí hay positivo. Es que también puede ir negativo. Si hubiese un negativo en la m, tendría que ponerlo aquí, pero igual cuando lo elevo al cuadrado se anula. Menos el segundo elevado al cuadrado. Pero si elevo la raíz al cuadrado, la raíz se anula con el cuadrado y solo me queda la parte interna. Entonces, cuando simplifico, queda b cuadrado positivo menos b cuadrado, menos por menos más 4ac, sobre 4a cuadrado. Se elimina b cuadrado, se simplifica el 4, se simplifica una a y queda simplemente c sobre a. Así que el producto, como lo habíamos dicho, el producto de las soluciones es c sobre a. ¿Para qué sirve eso? Bueno, eso nos da un atajo importante. Si yo quiero hallar la suma y el producto de estas soluciones, tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? A ver, opción 1. Resuelvo la ecuación. Ya hemos resuelto esa ecuación antes. Es así. ¿Verdad? Las soluciones son x igual a 2, x igual a menos 1. Y luego hallo la suma. Si lo que quiero hallar es la suma, finalmente sumo. 2 sumado a menos 1 es 1. Si lo que quiero hallar es el producto, multiplico. 2 por menos 1 es menos 2. Listo. Así se halla la suma y el producto de las soluciones. Pero si quiero aplicar el atajo, solo debo observar que a vale 1, que b vale menos 1 y que c vale menos 2. Entonces, recuerdo la expresión para la suma. La suma es menos b sobre a, es decir, la suma es 1. Y el producto es directamente c sobre a, es decir, el producto es menos 2. Si solamente quiero hallar la suma y el producto, es decir, si no quiero hallar las soluciones, puedo aplicar directamente las expresiones que me dan la suma y el producto aquí. ¿Cuál sería la suma? Vamos a hacerlo directo ahora. La suma es menos b, b vale menos 7, sobre a, que es 2. Así que la suma es 7 medios. El producto es c sobre a. En este caso, c vale 4, a vale 2. Es decir, el producto es 2. Ahí tenemos cómo calcular el producto y la suma de las soluciones. Muy bien, hemos visto una clase completa de ecuaciones lineales y cuadráticas, aunque al principio nos enfocamos en general en identidades y ecuaciones. Gracias.